Hola a todos, bienvenidos una tarde más a los foros online de BD Travel Brand Experience. Mi nombre es Andrea Abril, soy parte del equipo de comunicación y experiencias de la agencia de viajes BD Travel Brand y hoy estoy aquí con vosotros para presentaros una de las tertulias mensuales de la Sociedad Geográfica Española. Esta asociación lleva realizando sus tertulias viajeras más de 20 años y desde hace un tiempo las está realizando de forma online con nosotros debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, y la verdad es que estamos encantadísimos con esta colaboración porque los temas y los invitados que nos trae la Real Sociedad Geográfica son siempre una auténtica maravilla. Quería presentaros a Lola Escudero, aunque muchos de vosotros ya la conocéis, que es la anfitriona de estas tertulias mensuales y la que nos va a presentar a los invitados de hoy de esta charla sobre Egipto. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Andrea, por la presentación. En nombre de la Sociedad Geográfica, daros las gracias a todos los que estáis conectados, que siempre sois muchísimos, más luego los que seguís luego la tertulia, porque queda grabada tanto en BD Travel Brand como en la Sociedad Geográfica. Así que muchísimas gracias por vuestra participación, que cada vez es mayor. Hoy nos vamos a trasladar... Perdona, Lola, que te corto, pero ya antes de irme solo siempre me pasa lo mismo. Lo siento, es que es solo 2 segunditos para recordarles a todos los invitados que si tienen preguntas o dudas está el chat aquí para que te las hagan llegar, que luego se las harás llegar tú a los invitados. Así que cualquier cosita que queráis preguntar podéis escribirlo allí y después Lola se lo hará llegar a los invitados. Muchas gracias a todos y yo os dejo ya. Perfecto, Andrea. Adiós, gracias. Pues vamos a empezar la tertulia cuanto antes porque tenemos a 3 invitados excepcionales con un tema apasionante, además de miles de años, que será imposible resumir en 10 minutillos, 15 minutillos que tendremos más o menos por cada uno de ellos. Hoy nos vamos a trasladar también en el tiempo, pero también en el espacio, y nos vamos a trasladar a Egipto. Y nos vamos a trasladar realmente porque resulta que, casualidades de la vida o no, nuestros 3 participantes de hoy en esta charla sobre egiptología están hoy en el Cairo, ¿no? Es así, estáis los 3, me parece. Carmen, tú llegaste bien al Cairo, ¿no? A ti te estoy viendo. Yo fenomenal. Fenomenal. Tú, José Manuel, también estabas ya. Y Miriam está allí, que luego le pediré que se dé una vuelta a la ventana que está en su casa con vistas a las pirámides. O sea, esto ya va a ser hoy la tertulia viajera total, porque estaremos en el Cairo. De todo modo, están por motivos de trabajo relacionados con su actividad. Bueno, decíamos que hablar de egiptología siempre despierta muchas pasiones, que a ver si ahora nos explicáis también por qué dentro de todas las ciencias de la arqueología, la egiptología realmente es la que despierta como más pasión y también más emociones probablemente, ¿no? Y sobre todo la que atrapa más a la gente, que hay verdaderos fanáticos de los temas arqueológicos relacionados con la egiptología. Ahora haremos algunas preguntas muy básicas para que demos comienzo a la charla, de manera que yo os voy a ir haciendo preguntas para que podáis participar los 3. Da tiempo a muy poquito, la gente se queda con muchas ganas de seguir porque cada uno de vosotros podríais estar horas hablando de vuestro tema. Lo primero que os voy es a presentar muy brevemente, para los que no os conozcan. Empiezo por Carmen, que es probablemente la que más tiempo lleve trabajando en los temas de la egiptología. Ella es egiptóloga, es conservadora, investigadora, trabaja en el Museo Arqueológico Nacional, es conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo, y durante 3 décadas o más de 3 décadas ha estado al frente de la misión arqueológica española en Egipto. Es también fundadora y presidente de la Asociación Española de Egiptología, está en multitud de asociaciones profesionales especializadas y es miembro de muchísimas instituciones relacionadas con la ciencia a la que se dedica. Hay que decir que ella ha dedicado mucha parte de su actividad arqueológica y egiptológica a un yacimiento concreto, que es el de Heraclópolis Magna, que luego le voy a pedir que nos diga muy brevemente dónde está, un poco unos rasgos de este yacimiento. José Manuel Galán es uno de los principales arqueólogos españoles, egiptólogo, tiene una enorme proyección internacional, creo que son 20 años ya, ¿no? Los que llevas Sí, hacemos 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, 20 años. Ahora nos cuentas un poco de, el principal proyecto que tiene en Egipto es el Luxor, el proyecto de Yuti, que muchos lo conocerán porque además es un proyecto al que se le ha dado muchísima
muchísima publicidad en los medios de comunicación, ha interesado muchísimo a los medios de comunicación, porque además ha tenido unos hallazgos pues, muy espectaculares y muy ligados con la vida cotidiana, podríamos decir. Él es licenciado en Historia Antigua por la Universidad Complutense, es doctor en Egiptología por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, es profesor de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es científico titular del CSIC. Y como digo, ha escrito muchísimos libros y artículos sobre el Antiguo Egipto y en particular sobre este proyecto, el proyecto de Yuti, que es una excavación arqueológica que dirige, como digo, desde hace 20 años en Luxor, de la que también le pediré que brevemente os diré cómo nos resumas un poco en las palabras sobre este proyecto. Y Miriam Seco es directora de otro proyecto. Cada uno tenéis vuestro proyecto estrella, aunque luego vuestras carreras han tenido otros muchos proyectos, pero cada uno tenéis un proyecto estrella que ahora Miriam está trabajando en la restauración y puesta en valor del Templo de Millones de Años, se llama, que es un nombre precioso, la verdad, de Tutmosis III en Luxor, en colaboración con el Ministerio de Antigüedades egipcio. Ella es profesora en diversas universidades, ahora creo que estás vinculada a la de Sevilla, ¿no? Estás sobre todo en la Universidad de Sevilla y ha trabajado en muchos yacimientos arqueológicos en Egipto. Mira, una cosa que me gusta del perfil de Miriam es que no solamente ha hecho egiptología, o sea, excavación en yacimientos arqueológicos, pues, como en el Valle de los Reyes o en el Cairo, sino que también has hecho arqueología subacuática, que combinas un poco las dos especialidades, podríamos decir, básicas de la arqueología. Has trabajado en muchísimos proyectos que ahora también te pediré que nos resumas un poco y sobre todo, hace 10 años ya que estás con el yacimiento de... Ahora vamos a cumplir 14 años. 14. 14. Pues que pasa el tiempo. Los años pasan volando. Volando, sí, los he conocido como al principio del proyecto y ahora de repente te los encuentras mayores de edad. Pasa como con los niños, ¿no? Que no te das cuenta y son mayores. Pues esto es lo mismo. Os voy a pedir que me describáis brevemente vuestro proyecto estrella, porque sería imposible hablar de todos. Y también un poco, a lo mejor tal vez, los hallazgos principales de estos proyectos, que sé que es dificilísimo, porque resumir 20 años o 14 años de excavación o 30 años de excavación es imposible, pero sí un poco, cómo es, en qué consiste el proyecto y sobre todo los grandes hitos que habéis tenido en esas excavaciones. Voy a empezar al revés de lo que normalmente se hace. José Manuel, te voy a pedir que empieces tú a contarnos del proyecto de Yuti muy brevemente. Bueno, nosotros llevamos casi 20 años, este año hacemos 20 años en la orilla oeste de Luxor, que es la necrópolis de la antigua Tebas, en una colina que se llama Drabu el Naga, entre el templo de Deir el-Bahari de la reina Hatshepsut y el camino que conduce al Valle de los Reyes. Y cuando empezamos hace 20 años, nuestro trabajo se centraba en dos grandes tumbas de dos oficiales que vivieron en torno al año 1500-1450 a.C. Uno es Yehuti, que da nombre al proyecto, que fue supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, y su vecino, que vivió unos 50 años antes y fue supervisor de los graneros de la esposa real y madre del rey, la reina Hotep. O sea, dos hombres al servicio de dos mujeres. Y lo que pasa es que excavando alrededor de estas dos tumbas que están decoradas en relieve, entran dentro de la montaña en horizontal unos 17 metros, pues hemos ido sacando a la luz enterramientos que van desde la dinastía 11, en torno al año 2000 a.C., hasta época griega y romana, bueno, y hasta la actualidad. Y lo bonito es que, digamos, nuestro yacimiento abre una ventana a 2000 años de historia de la necrópolis de la antigua Tebas, que eso abarca desde el año 2000 a.C. hasta época romana. Y además de hallar tumbas, ataúdes, momias, equipamientos funerarios, la suerte que ha tenido nuestro proyecto es que hemos encontrado objetos de muy distinta naturaleza, desde un pizarrín de escuela que se utilizó para aprender a manejar el pincel en una escuela de escribas en el año 1470 a.C., que probablemente perteneció al propio Yehuti y que representa un retrato frontal de la reina Hatshepsut, hasta en el año 2017 sacamos a la luz un jardín funerario del año 2000 a.C., que conservaba en muy buen estado las semillas que allí se plantaron hace 4000 años e incluso el tronco de un tamarisco que creció en la esquina del jardín. Y digamos, este jardín, junto con el estudio de la estratigrafía que lo rodea y del polen que hemos podido extraer
de los diferentes estratos, pues se nos abre la posibilidad de conocer y estudiar un poco más cómo era el medio ambiente en la antigua Tebas, con la información de los restos botánicos del jardín, del polen, de la estratigrafía, y luego unido a ello las momias de animales que hemos encontrado cuando las tumbas fueron reutilizadas años después, pues tenemos, digamos, los elementos necesarios para acercarnos un poquito al medio ambiente en la antigua Tebas. Es muy fascinante tu excavación, a mí me gusta porque es como, siempre se busca, todo el mundo piensa en el interior de las pirámides, en el interior de los templos, pero me imagino que alrededor, donde se desarrollaba la vida real, sería alrededor de esos templos y de esas tumbas, ¿no? Claro. Que era donde estaba la gente trabajando, donde, no sé, siempre se piensa en el otro escenario. En tu excavación hay una parte que es eso, ¿no? Que es los alrededores. En las tumbas, tanto los saqueadores de época antigua o moderna como los egiptólogos pensaban que la chicha estaba en el interior, ¿no? Los saqueadores buscaban el tesoro, los egiptólogos buscan la información tanto por inscripciones como por la iconografía, y ambos despreciaron el exterior. Y sin embargo, en el exterior, como tú bien dices, es donde se desarrollaba la vida en la necrópolis, donde quedan restos de la visita que pagaban los familiares al difunto, de la bella fiesta del Valle, que es como una fiesta similar a nuestro Día de Todos los Santos, donde las familias van a ver al difunto y comen con él, como ocurre en el cementerio de Almudena en Madrid. Y luego, además, los rituales fundamentales para la suerte del difunto, para alcanzar el más allá, la apertura de la boca, que es lo que le va a posibilitar a la momia andar, comer, ver. Eso tenía lugar a la entrada de la tumba, en el exterior. Es decir, hay un montón de información muy interesante sobre los rituales funerarios, pero también sobre la vida cotidiana en el exterior de las tumbas, y es ahí donde nosotros nos hemos centrado. También te he oído en alguna charla decir que, bueno, que se han hecho grandes descubrimientos, se hacen en el trabajo arqueológico, pero que luego hay un trabajo de investigación detrás que se hace en museos, en bibliotecas, que se completan. A ver, me parece que era de ti que decías que habías completado la información de unos paneles o de algo buscando dónde estaban esas piezas, porque los turistas de principios del siglo XX se las llevaban a sus casas o las compraban y luego están repartidas por el mundo. O sea, que eso completa o sea, que ese trabajo de investigación, cuando volvéis de la excavación, me imagino que es, mucho más grande que el que hacéis en la excavación. Como ya dijo Harrison Ford en la primera película de Indiana Jones, el trabajo del arqueólogo casi tiene la mayor parte del tiempo lugar en las bibliotecas. El trabajo de campo, como saben igual de bien que yo, Mari Carmen y Miriam, el trabajo de campo es un tiempo definido, concreto, donde tú obtienes los datos, pero luego esos datos hay que estudiarlos, analizarlos, preparar la publicación científica o la publicación de divulgación, ¿no? Y luego cuando estudias los hallazgos, es verdad que muchas veces tienes que recurrir no solo a una biblioteca, sino también a los archivos. Y en los archivos, la información del siglo XIX o de comienzos del XX de tu yacimiento es fundamental para entender lo que te encuentras. Entonces, hay un trabajo de producción fuera de la excavación propiamente dicha, que es igual o más importante, ¿no? En realidad, el hallazgo es en parte fruto del azar. Y nuestro trabajo científico, el valor que tiene es precisamente entenderlo, estudiarlo, utilizando la información de las bibliotecas y de los archivos. Eso es fundamental. Sí, de esto me imagino, Carmen, que tú sabes mucho también, que has estado al frente en un museo, en el principal museo de arqueología de España, y que has trabajado también en los dos campos, en este duro campo de la investigación después, ¿no? En museos y bibliotecas. Sí. Realmente yo mi trabajo cotidiano, digamos, lo hacía en el Museo Arqueológico Nacional y en el Departamento de Antigüedades Egipcios. Estaba allí trabajando cerca de 40 años, y luego el proyecto de Heracleopolis Magna era un proyecto vinculado al Museo Arqueológico Nacional. Y desde que yo me saqué la plaza y me convertí en conservadora del departamento, pues entonces me hice cargo del proyecto. Este es lo interesante del proyecto de Heracleopolis Magna, es que es el primer proyecto, el primer proyecto que se hizo en Egipto, dirigido por españoles, aparte de los de la excavación de Nubia, ¿no? Entonces esto nos lo dieron después de las excavaciones que se hicieron en Nubia, un poco junto con el templo de Debod y con miles de piezas que salieron en las
excavación. Al principio se hizo cargo del profesor Almagro, entonces, sí. bueno, yo era una niña estudiante, pero luego cuando ya llegué al museo me dijo, ¿quieres hacer cargo? Y le dije, sí, desde luego, ahora mismo cogí el avión y me vine para acá inmediatamente porque y estoy desde el año 84, solamente he faltado 2 años, el 2011 por la revolución y el año pasado por el COVID. O sea que... Sí, esos son 2 grandes momentos para... Ahora hablamos un poco de eso también, ¿no? De la organización de estas excavaciones arqueológicas, de estas campañas que llamáis vosotros, que además ahora se encuentran con otras dificultades de las que también quiero que me habláis un poco cómo les han afectado al curso cotidiano de esas excavaciones. Carmen, también en tu caso, eres mujer, has trabajado allí, me imagino que al frente de equipos de muchos hombres y de muchos egipcios, ¿no? Que no sé cómo, bueno, Miriam también, me imagino, quería ver vuestro... Leí una vez sobre ti que te llamaban Mr. Carmen y que con eso ya les ponías a raya. Cuando yo llegué tenía una cara de niña que no veas, y entonces yo estaba asustada, pero ellos más todavía, y entonces, pero como era la que tenía el dinero, la que pagaba, la que mandaba y la que decía todo, pues al final terminé siendo Mr. Carmen. Claro. Y bueno, yo lo asumí, sí, porque pero bueno, cuéntanos un poco. No tenías problemas, ahora luego le preguntaré a Miriam. Carmen, ¿nos podías resumir qué es lo más impactante o lo más interesante de Heracleópolis Magna? O sea, ¿qué se ha encontrado? ¿Cuáles han sido los sitios fundamentales? Mira, lo más importante es que tenemos prácticamente para la concesión española es una ciudad prácticamente entera del Antiguo Egipto. Entonces, una ciudad que fue importantísima desde la segunda dinastía hasta el final, hasta la época grecorromana. Y bueno, pues hay restos de todos los periodos de la historia de Egipto. Entonces, lo importante, lo interesante de este proyecto es que tú puedes estudiar la ciudad desde muchos puntos de vista y en muchos sitios diferentes. Estamos excavando en necrópolis, estamos excavando en el templo del dios principal. No hemos encontrado todavía ningún asentamiento humano porque eso se conserva ciudades y es más difícil porque normalmente como suelen ser de adobe pues han desaparecido, pero es que es uno de los yacimientos más grandes de Egipto. Entonces hemos hecho estudios relacionados con la astronomía, con una serie de cosas que nos está permitiendo relacionar todos los monumentos entre sí, ver cómo vivían, cómo era. Y luego además durante una época, las dinastías 9 y 10, fue la capital de Egipto, aunque se controló el norte. De hecho, yo estoy aquí ahora en un congreso para hablar de esa época, el primer periodo intermedio, y claro, tendría que venir porque los heracleopolitanos en ese momento eran los reyes de Egipto. Y entonces lo interesante es que es un sitio tan grande, tan inmenso, que tú puedes, hemos hecho tantísimos hallazgos, todos tan interesantes, estamos escribiendo una página de la historia de Egipto, pero de muchos años y de muchas partes diferentes. Esto está en el medio, ¿no? En el Egipto medio, no está ni en... No está en el Egipto más medio, cerca de la entrada del oasis del Fayum, a 130 kilómetros al sur del Cairo. O sea, nosotros estamos un poco ahí en medio de la nada, es un sitio muy duro donde trabajo porque tenemos que hacer un viaje a Beni Suef cada día, que es la ciudad que está más cerca, 20 kilómetros. Tenemos una pequeñita casa en el yacimiento, trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y luego, como contaba José Manuel, pues lo importante es llevarnos toda la documentación lo más posiblemente terminada para luego seguir trabajando en España con las bibliotecas y con todo esto. Pero bueno, el sitio es muy interesante, pero allí nosotros no tenemos ni visitas, ni turistas, ni nada. Porque además hubo una época, no sé ahora cómo estará, pero era incluso una zona un poco peligrosa por la que no iban los... Sí, una época que era justo cuando estaban los atentados integristas, y estaban por allí en toda la zona. Y yo, de hecho, nosotros íbamos siempre con el ejército. Yo siempre llevaba al lado dos militares con unos pedazos bueno, pero bueno, no pasaba nada, te sentías un poco protegida y además las cosas son así. O sea, cuando las cosas tienes que aceptarlas, las aceptas y ya está, y había que ir con ellos y no nos pasó nunca nada, pero sí, era la zona complicada de Egipto, de ahí que... Hay algunas personas que nos han preguntado, para que os hagamos una pregunta que yo te iba a hacer, y que el tema de los hallazgos, ¿no? Me imagino que todo ahora ya está muy regulado, primeros tiempos de expolio o de, bueno, ahora mismo me imagino que está todo muy regulado cuando hacéis las excavaciones.
dónde van las piezas que halláis, la participación del gobierno egipcio y todo eso, ¿no? O sea que eso está, por ejemplo, cuando la misión española tiene una participación también de piezas que se trae. ¿O? No, esto fue así hasta el año 1980. Para el Museo Arqueológico Nacional sí tenemos una parte de los primeros años de la excavación, cuando estaba excavando Almagro, del 68 hasta el 80, que sí se repartía, vamos. Y de hecho hay una buena colección de cosas de Heracleópolis en el museo, que están muchas están expuestas, pero a partir del 80 la UNESCO determinó que no podía salir ya nada de Egipto. Al principio era un 10% de las cosas, y ya desde entonces nada, no sale nada. Y las piezas se quedan allí, guardadas en donde ellos dicen, los almacenes, en los suyos, van a museos, pero vamos, ya yo creo que no ha vuelto a sacar nadie, además ya ni lo intentas, porque ya. Antes el estudio y que te dejen el permiso por lo menos de trabajar ahí. Claro. Esto va a ser una pregunta que os haga a los tres, pero ¿habéis estado en el bonito desfile de las momias y los reyes y todo esto? Sí, ¿no? Miriam, ¿tú has estado en el? Sí. ¿Habéis visto el? Ha sido la verdad que una noticia en todo el mundo. Esto sí que lo hacen todo a lo grande, ¿no? Hacían las películas, sí, muy bien organizado y bueno, la verdad que lo ha visto el mundo entero y bueno, ha estado muy bien. En la calle no se podía estar durante el desfile, pero sí, antes y después. Sí. Bueno, ¿sabéis? Se ha hecho un desfile de traslado de las momias y de los reyes. Me parece que han sido 22 reyes, bueno, o 18 reyes y 4 reinas, decían, me parecen las noticias, por todas las calles del Cairo para llevarlo al nuevo museo que no me acuerdo cómo se llama, de antigüedades egipcias. De la civilización. Que es el que está en el sur de la ciudad, ¿no? El que se ha hecho en el sur. Sí. Entonces, bueno, se están trasladando ahora mismo todas las antigüedades para, bueno, no sé qué uso le darán luego al museo, al viejo museo egipcio, que Carmen, tú me imagino que la habrás vivido. No lo sabemos, estamos todos muy pendientes y muy peligrosos, porque claro, ahora hay 2 museos pendientes, el GEM, el Gran Museo Egipcio, que es el que está al lado de las pirámides y que es el donde están poniendo ellos más interés, y el Museo de la Civilización Antigua Egipcia, que es donde han llevado las momias reales, pero aquí va toda la historia. Entonces, la cosa es diversificar un poco las antigüedades, pero la verdad, el otro día estuvimos ayer en casa del embajador, los 3 cenando, y entonces estábamos hablando del museo precisamente de Tajarir, al cual amamos tanto, porque es un museo, nuestra vida, nuestra historia. Yo me he formado ahí con una beca que tuve de Asuntos Exteriores, que estuve ahí un montón de tiempo estudiando. Entonces nos da un poco, no lo sabemos, yo por lo menos no lo sé, y no queremos que se estropee, ni que se pierda, ni que se cierre. Es parte de la historia también de Egipto, el propio museo es una pieza histórica, o sea que es curioso. La suerte es que yo estaba esta mañana en el Museo Antiguo. Sí. Y pensé que iba a estar medio vacío porque están sacando las piezas para llenar los nuevos museos, pero la verdad es que la suerte es que Egipto tiene tanta cultura material, que el Museo Antiguo se ve fenomenal todavía. Y hay unas piezas número 1, y eso, la suerte que tiene Egipto es que tiene para llenar varios museos con piezas espectaculares. Y, a mí ha sido un consuelo visitar hoy el antiguo museo y ver que hombre, que aunque han sacado todo lo de Tutankamón, las momias del otro día, ¿no? Pero la verdad es que todavía que hay objetos que merecen la pena. Claro. Yo tuve la suerte de ver el desfile de las momias, alquilamos con una premiada de la Sociedad Geográfica, Salima Ikram, sí, Salima. Y estudiantes de la Universidad Americana del Cairo, alquilamos una habitación en un hotel en Tahrir y pudimos ver en directo el desfile, ver cómo salían del museo y se dirigían hacia el nuevo museo. Y fue muy emocionante, la verdad fue, un acto televisivo como los egipcios les gusta, como la ópera Aida, pues multiplicada por 10, todo a lo grande. Bueno, Miriam... Yo no llegué, estaba volando justo. Bueno, está yo no pude verlo porque estaba volando justo. Sí. Pero bueno, lo he visto 40 veces por televisión. Sí. Le quería dar la palabra a Miriam, que ahora está en el Cairo, pero si no, pues la encontraríamos en Luxor, en otra excavación ya muy histórica. Yo creía que tenía 10 años, tiene 14, que es el Templo de Millones de Años, que me gusta muchísimo el nombre, de Tutmosis III. Cuéntanos un poco, resúmenos cómo es el yacimiento y cuáles han sido los momentos más importantes de esta excavación que lleva ya. Sí, bueno, pues nosotros comenzamos en el año 2008
Y bueno, al principio fue muy emocionante porque en realidad sabíamos que era el templo de un faraón tan importante como es Tutmosis III, pero estaba completamente cubierto de arena. Entonces sí que al cabo de todos estos años ha cambiado totalmente, porque ahora cuando los viajeros van a Luxor, pues donde no había nada ha aparecido un templo de este faraón tan importante. Entonces este yacimiento ya había sido excavado anteriormente en el siglo pasado y la última vez fue en 1838, 1938, pero al quedar totalmente cubierto, pues había caído en el olvido. Entonces nosotros el primer año de empezar a trabajar, lo primero que encontramos es un almacén que habían construido los arqueólogos anteriores, pero que se había olvidado. Y en ese almacén había más de 2000 fragmentos y piezas que venían del templo y que se había olvidado que estaban ahí. Entonces, claro, eso ya le da un impulso a lo que es el proyecto con todo ese material, lo que comentaba José Manuel antes, que el periodo de excavación es un periodo reducido, pero luego está el de investigación, que es prácticamente el resto del año y te falta tiempo para poder investigar y publicar todo lo que vas descubriendo. El templo había sido excavado puntualmente, pero nunca había sido excavado en la totalidad. Entonces, lo que sí queríamos desde el principio era excavarlo totalmente. Y una de las zonas que nos han dado más sorpresa precisamente es lo que estaba debajo de las zonas de terreras. Es decir, los anteriores arqueólogos habían tirado sus escombros al exterior de los muros perimetrales, y ahí debajo, cuando nosotros hemos podido limpiar todas las terreras, que ha sido un trabajo laborioso y muy lento y de muchos años y con mucha paciencia, después de todo esto hemos tenido acceso a zonas que no habían sido excavadas anteriormente. Entonces, zonas vírgenes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos encontrado es un edificio administrativo adjunto al templo, en el que hemos encontrado parte de los archivos del templo, con ostracas, papiros. Entonces, claro, ese tipo de descubrimientos lo que te da es mucha información histórica y muy interesante, porque te habla de la vida cotidiana, de la vida diaria en el templo. Luego también, debajo de un derrumbe que se había producido por un terremoto, pudimos encontrar un complejo de un sacerdote que vivió en época de Ramsés II. Es decir, sabemos que el templo estuvo activo hasta época de Ramsés II. Al exterior del muro norte hemos encontrado lo que son debajo de las terreras antiguas de los arqueólogos anteriores, hemos encontrado lo que es el basurero de la época de Tutmosis III. Y claro, en los basureros hay mucha información. Entonces, a lo largo de todos estos años, el templo realmente nos ha dado mucha sorpresa y muchísimas más de las que esperábamos. Pero a mí en particular, que siempre me había gustado trabajar en un templo, y porque anteriormente había trabajado muchos años con los alemanes en los colosos de Memnón, cuando yo pedí este proyecto estaba pensando en un templo, no en una necrópolis. Sin embargo, con los años empezamos a descubrir que el templo había sido construido encima de otras tumbas anteriores, y que alrededor del templo había tumbas posteriores a Tutmosis III. Es decir, lo mismo que han comentado los compañeros anteriormente, tenemos desde prácticamente comienzo del 11 dinastía hasta época tardía, con necrópolis de gente que no eran todos. Tenemos una necrópolis de gente humilde, tenemos una necrópolis de gente de la alta sociedad tebana. Las tumbas están siempre saqueadas, casi todas en la antigüedad, pero a pesar de eso hemos ido encontrando ajuares que te dan información sobre esos personajes. Entonces hemos encontrado desde joyas de oro que están en el Museo de Luxor, expuestas en el Museo de Luxor, hasta ajuares
de una población más humilde de comienzo de la 11 dinastía. Entonces, bueno, todo eso lo que ha hecho enriquecer el yacimiento, y ahora nosotros estamos con hemos comenzado una fase de poner en valor el yacimiento para poderlo musealizar, para que entre dentro de los circuitos de los futuros viajeros que vengan a Egipto. Esto es una pregunta que además también he visto que aparecía por el chat y tal. ¿Cuándo se termina una excavación? O sea, ¿cuándo se termina un proyecto? Porque tú llevas 30 y tantos años, José Manuel lleva 20, tú ya vas por 14. Un proyecto, puedes estar toda la vida con un proyecto, ¿no? Sí, pero bueno, hay que poner límites. En realidad, investigando, nosotros tenemos un equipo de investigadores que trabajan todo lo que va saliendo y no damos abasto. Es decir, podría estar toda la vida trabajando en ese yacimiento, pero yo creo que es bueno dar resultados y bueno, entregar de nuevo al gobierno egipcio el yacimiento para que sea visitable y se pueda conocer. José Manuel, ¿las tumbas de Djibouti van a ser visitables en algún momento? ¿Hay proyecto de musealización o cómo? Sí, de hecho está previsto que el año que viene terminemos de restaurar las tumbas de Yehuti y de Geri, que están decoradas en relieve de comienzos de la dinastía 18, en torno al año 1500-1450 a.C. No solo las hemos terminado de restaurar, sino que además las hemos iluminado y estamos ahora preparando la museización. De hecho, hemos solicitado un proyecto al American Research Center in Egypt, a los americanos, para que nos subvencionen, digamos, el empujón final para abrirlos al público. Entre ellos, por ejemplo, la novedad que incluye el proyecto es iluminar las tumbas con paneles solares. Bueno, en realidad ni siquiera son paneles solares, son cristales fotovoltaicos, que son como ventanas, no se ve el panel solar, pero que producen electricidad y permiten, como las tumbas solo se visitan durante el día, no necesitas acumuladores, permiten visitar las tumbas con luz solar. Y bueno, eso será una novedad, además de códigos QR para ver las tumbas en 3D y tener, digamos, como realidad aumentada de información de las paredes. Y la idea es tenerlo todo listo para finales del año que viene. Y tú, Miriam, estabas también hablando de que también el proyecto para abrirlo, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros de aquí a 5 años. Todavía quedan sectores del templo por excavar, sobre todo en la parte norte, y luego la zona al exterior de los muros perimetrales, pues también faltan todavía zonas. No dejamos de encontrar nuevas tumbas y lo que sí queremos es que en el circuito se pueda contar la historia de Egipto, un arco cronológico muy amplio de toda la historia de Egipto. Y bueno, le vamos dando vuelta ya hemos presentado varios proyectos de musealización y vamos poco a poco, porque claro, luego te tienen que dar el permiso para poder hacer todos estos cambios y todos estos proyectos, y aquí todo es muy lento, ¿no? Entonces nosotros pues cada año vamos pidiendo un permiso para algo, para irlo haciendo poco a poco. Carmen, en tu caso me imagino que es más complicado, ¿no? Nosotros, bueno, estamos haciendo lo mismo con el templo de Jerisev, que es el templo de Glandes, que también estaba ya excavado, en parte, por los excavadores británicos, por Petrie, el famoso Flinders Petrie, y entonces nosotros estamos encontrando también muchas cosas, muchos elementos nuevos de arquitectura y todo lo que estamos haciendo es lo mismo que están haciendo mis compañeros, intentar musealizarlo para que se pueda visitar. Estamos colocando todas las descripciones en su sitio dentro de lo posible. Y bueno, es un poco el final, no el final, pero uno de los objetivos principales que tenemos también los arqueólogos, o sea, dejarlo todo colocado para que la gente compartir con los egipcios y con los visitantes tu trabajo, o sea, eso es una forma de darles visibilidad, que lo mismo que las conferencias, o sea, que se entienda un poco, bueno, en qué hacemos, cómo trabajamos y en qué nos gastamos el dinero también, porque tanto los patrocinadores como el ministerio, tanto todo, pues tienes que contar un poco, oye, ¿qué estoy haciendo esto?
Estos son dos temas que también está previsto que os preguntara. Uno es el tema de divulgación y el otro tema de patrocinios. El tema de la divulgación científica, que en España siempre vamos un poco, bueno, atrasados, yo creo que se avanza bastante, pero todavía falta esa divulgación que a lo mejor tienen los británicos, otras culturas. En el tema de la egiptología contáis con una baza y es que atrae muchísimo, es un tema que a la gente le apasiona, aunque también está toda una pseudociencia alrededor, me imagino, de la egiptología, que también todos los buscadores de misterios extraños también están en este tema de la egiptología. ¿Cómo creéis que ha avanzado el tema de la divulgación? Carmen, tú llevas montones me imagino que habrás visto una evolución enorme. Vamos a ver, yo creo que hay todo tipo de posibilidades y todo tipo de gente. Es decir, lo que hay que saber es a quién va dirigido y sobre todo nosotros, yo creo que los tres somos unas personas científicas preparadas y que nuestra divulgación, aunque la hagamos de una manera muy, muy divulgativa y muy para el gran público, tiene que ser muy seria y tiene que ser muy... Que luego hay gente que se dedica a dar conferencias y yo al principio me ponía muy nerviosa, me sentaba fatal y me enfadaba con todos y decía, ahora ya digo, mira, hay público para todo y tampoco puedo hacer nada, pero mientras nosotros seamos un poco como el platillo de una de la balanza, que somos la gente, digamos, seria, ¿no? Sino simplemente que nos apoyamos en trabajo serio científico con todo un equipo que garantiza. Pues hay mucha gente muy loca que te tal, pero ¿qué vas a hacer? Si no, les escuchas claro, yo creo que sí que se ha avanzado en el sentido que aparecen en los periódicos. Es verdad que podría haber mucha más divulgación. José Manuel, tú esto te lo has trabajado muchísimo porque también has dependido de patrocinadores privados que lo que precisas es que salgas en los papeles, que se les vea por lo que han pagado, como si dijéramos así, hablando en plata, ¿no? Y es complicado, o sea, es complicado. Cuando nosotros comenzamos el proyecto en enero de 2002, jugamos dos bazas. Una, el usar las nuevas tecnologías para la divulgación, y entonces creamos una página web con un diario de excavación online, que hoy es algo como normal, pero en 2002 no era tan normal tener un blog donde día a día íbamos contando lo que íbamos haciendo en Luxor. Y además de la página web, que lleva eso, casi 20 años de recorrido, con Javier Trueba, otro premiado de la Sociedad Geográfica. ¿Verdad? Hemos hecho ya 2 documentales de 1 hora con Televisión Española, con la idea de divulgar toda nuestra investigación. O sea, la idea es divulgar no solo la cultura de la civilización del Antiguo Egipto, sino también el proceso de la investigación, ¿no? Y ahora Televisión nos ha aprobado el 3er documental, que esperamos entregar el año que viene, y entre la página web y los documentales creo que cubrimos bastante la parte de la divulgación. En cuanto a los patrocinios, en realidad que salgas en los papeles les gusta a todos. Yo al principio pensé que era más de las empresas privadas, pero es verdad que al CSIC y al Ministerio también les gusta que tu trabajo se vea reflejado y que de alguna forma revierta en la sociedad, ¿no? El patrocinio está complicado, sobre todo en épocas de crisis y de COVID. Lo ideal es combinar un poco la ayuda privada con la pública. Nosotros tenemos suerte, muchos de nosotros, de contar con el apoyo de la Fundación PALARC, pero también en mi caso Técnicas Reunidas, Leica Geosystems, que nos dejan los aparatos de topografía, y por supuesto con la ayuda del Ministerio de Cultura y de Investigación. Entonces, combinando el patrocinio privado y público, pues podemos ir saliendo adelante, que cada vez cuesta. Aparte del trabajo del... Claro, nosotros también es patrocinio privado con PALARC, que verdaderamente la Fundación PALARC está haciendo un trabajo excepcional, con los arqueólogos, porque realmente, y luego pues el Ministerio, que también saca unas ayudas por concurso público, y en fin, pero la verdad es que está difícil, cada vez no, se voy a decir que además del trabajo de las bibliotecas, de los museos, de la excavación, luego está el trabajito del patrocinio, sí, me imagino, de la financiación. Yo lo que recuerdo, sobre todo al principio, cuando vas a comenzar un proyecto y todavía no se ve nada, no hay resultados, es el momento más complicado de convencer a un patrocinador que comience a invertir, ¿no? Entonces, eso sí, nuestro primer momento con CEPSA, que fue el primero, que era una montaña de arena y empezó a financiarnos, pues
pues la verdad que bueno, fue un apoyo y eso fue lo que dio el empujón para luego, hemos tenido con Fundación Botín 10 años financiando. Entonces, claro, yo siempre he tenido financiación privada y ha sido muy, muy importante porque si no hubiera sido imposible. Tenemos al Banco Santander, a la Fundación Gaselet, la Fundación Cajasol, es decir, que yo siempre he tenido financiación privada, pero implica que siempre tienes que estar en guardia y siempre tienes que estar activa y claro, hay que hacer divulgación. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cuánta gente puede trabajar en una excavación? En tu, por ejemplo, tu equipo, el equipo que tú diriges, ¿cuánta gente Mi equipo tienes? somos 35 especialistas y luego yo pues tenemos un grupo de 150 obreros trabajando en la excavación, más los inspectores egipcios, es decir, nos juntamos 200 personas. Vale. Pero al ser Qué barbaridad. una extensión tan grande, luego se van repartiendo por todo el templo, por las tumbas, entonces tampoco ves, pero bueno, sí, para organizarlo y gestionarlo, luego Claro. tienes que bueno, pues nosotros alquilamos un hotel para todo el equipo, es decir, todo eso también hay que Sí, sí, organizarlo 200 sueldos. y la logística es complicada. Pero bueno, ya cuando lo has hecho muchos años, pues ya es más fácil todo, ¿no? Ya... Sí, pero es mucha gente. Mira, preguntaban aquí que si este año haréis crowdfunding. No lo sé por qué lo preguntan. ¿Lo habéis hecho algún año el crowdfunding o no? Yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho un año, pero Ah. no, yo lo hice un año. Bueno, también da mucho trabajo y además se agradece mucho a la gente que te ayuda, porque en realidad, aunque sea con lo que es... Pero bueno, no hemos vuelto. Yo desde luego no lo he vuelto a repetir. No, Mira, yo soy un yo lo he hecho 2 años. ¿Tú lo has hecho? 2 años. 2 años. ¿Ya ha funcionado? Y también con éxito, sí, funcionó muy bien, pero este año no. Tampoco puedes estar abusando de la gente todos los años. Una pregunta bastante general que hacen es que cómo se está afectando, que era una pregunta inevitable, cómo se está afectando a vuestro trabajo el COVID, el turista sigue viajando a los yacimientos arqueológicos y cómo se está afectando también en la relación con los egipcios. Bueno, nosotros hicimos la campaña en octubre y noviembre, que bueno, fue complicado porque no sabíamos si íbamos a poder o no. Luego todo el equipo no viajó, ha viajado un equipo un poco más reducido que otros años, pero finalmente el Luxor en esa época, octubre y noviembre, pues estaba bastante tranquilo y no había muchos casos de COVID. Sí que hacíamos pues esfuerzos para que, bueno, tomar temperatura a los obreros, limpiar un poco las herramientas, dar geles a los obreros, es decir, una serie de normas, intentar guardar un poco la distancia y en vez de tener a 150 obreros, pues tuvimos 90 obreros y bueno, al estar al aire libre, pues la verdad que muy contenta de haber podido trabajar, porque la mayoría de las misiones lo han suspendido o lo van a hacer ahora ahora estos meses, que hay muchas misiones que no vinieron en otoño y muchas misiones que no han venido en enero y en febrero. ¿Vosotros estabais? En mi casa también. Yo tampoco pude ir en octubre y en noviembre y ahora en marzo tampoco porque no se podía venir por el COVID. Entonces lo hemos dejado, creo que como José Manuel queremos venir ahora en mayo después del Ramadán y hacer la campaña este año. A ver si podemos, ¿verdad, José? Sí. Nosotros tuvimos suerte de hacer la campaña anterior en enero y febrero, justo antes de que empezara todo, pero este año, enero y febrero, decidimos posponerla hasta mayo, porque en enero y febrero en Luxor baja mucho la temperatura por la noche, solíamos coger unas gripes estacionales, invernales muy fuertes, y para no confundirlo con el COVID, pues hemos decidido ponerlo después de Ramadán, a mediados de mayo y junio, que hará muchísimo calor. Vamos a cocer, eso iba a decir. Porque... La idea es tratar de no perder un año. Entonces este año iremos mayo y junio, pero luego ya en 2022 esperamos volver a enero y febrero. Pues me imagino que los egipcios estarán sufriendo muchísimo con la caída del turismo, pero también con la caída, por lo que veo, que es la otra fuente para ellos también de ingresos, ¿no? Para muchas familias, las excavaciones, o sea que debe estar la cosa, ¿no? Sí, aquí, claro, ahora ha empezado el turismo de Europa del Este
estos últimos meses, pero sí, está todo bastante vacío y la gente muy quemada de no tener trabajo, claro. Claro, es que debe ser y el tema de Luxor es especialmente grave porque allí todo el mundo vive de las misiones extranjeras y este año han ido muy pocas. Ya. Hay que decir también que de las pocas que han ido, los españoles hemos cumplido con... Eso es verdad, eso es verdad. Espectacular, es verdad que, Sí. pues, bueno, por Claro. razones que sea, pero es verdad que, bueno, Miriam hizo su Por lo campaña menos en otoño, nosotros la vamos a hacer en mayo. Sí. Y creo que también el Ministerio de Antigüedades agradece el esfuerzo que estamos haciendo. El año pasado, de 6 misiones que había trabajando en Egipto, 4 éramos españoles. Bueno, está muy bien. Está muy bien, vosotros tres y otro. Os voy a hacer ahora, vamos a volver un poco a la egiptología, porque además también es una pregunta que han hecho llegar. ¿Cuál es el hallazgo más fascinante al que habéis asistido? ¿Os recordáis uno que realmente digáis, es que fue el momento en el que yo, esto es lo que llamo? También pone aquí una persona que si falta algún gran descubrimiento que tuviera el gran impacto mediático con el que en su día tuvo la tumba de Tutankamón, pero bueno, eso es una pregunta del público. Pero ¿recordáis así un momento que dijisteis, esto es lo más? O cada... Hemos tenido algún momento especial. Yo cuando Bueno, la tumba de la Cleopolitana de Hotep-Wayet, que estaba llena de pinturas y que, bueno, que era de hacía 4.500 años que de repente empezó a quitar la tierra y, bueno, además fue muy impresionante, fue muy impresionante porque en ese mismo momento nos cayó una tormenta que decíamos, bueno, es que esto es como que no quiere dejarse. La maldición. Tenemos que taparlo todo, todo el yacimiento inundado y tal, y bueno, tuvimos que esperar unos días, pero bueno, luego empezaron a salir los colores, las pinturas, hubo que hacer una campaña de restauración. Una emoción, o sea, de ver todos los ritos que se hacían, que estaban ahí reflejados, y bueno, yo me iba por las tardes y como que repetía los ritos, como que entiendes, ¿verdad? Lo que nos pasa a nosotros es que ya cuando estamos delante de una pared, de unas inscripciones, entiendes lo que te están contando, ¿sabes? Aparte de que lo puedes leer, mejor o peor, pero estás muy metido en su vida, conoces perfectamente cómo pensaban, conoces las preguntas y conoces las respuestas, y eso es lo que más te llena, a mí por lo menos, ¿no? Que he conseguido llegar a ese momento de comprensión de ser como un egipcio más antiguo. José Manuel, ibas a decir tú tu momento de... José Manuel. Bueno, el hallazgo del jardín fue muy particular porque fue inesperado y es algo novedoso que nunca se había encontrado y documentado de la forma que nosotros pudimos hacerlo. Pero lo más emocionante tal vez fue como en el año 2009, cuando por fin accedimos dentro de la tumba de Yehuti, al fondo del todo había un pozo que bajaba unos 12 metros y cuando pudimos acceder a la cámara sepulcral de Yehuti, me acuerdo que bajamos el capataz y yo, y el capataz alumbró esperando encontrarse eso, como un Tutankamón II, pero la tumba había sido saqueada y ahí no estaba ni siquiera el ataúd de Yehuti, ni su momia, claro. Y él empezó a jurar en árabe la maldición, pero a la vez yo con la linterna iluminé las paredes y el techo y estaban enteramente escritas con el libro de los muertos, todas las paredes y el techo, ¿no? Y yo siempre digo eso, no, se nos perdió el cuerpo de Yehuti, pero nos quedó su alma reflejada en los textos funerarios, ¿no? Y eso fue, la verdad es que un momento muy, muy especial y muy emocionante, porque la versión del libro de los muertos de Yehuti es una de las más antiguas, de las más extensas, y en vez de estar escrita en papiro, al estar escrita en las paredes y en el techo, o sea, diseñado para envolver al propio Yehuti, pues lo hace espectacular. O sea, que la cámara de Yehuti y luego el jardín han sido nuestros dos grandes hallazgos, yo creo. ¿Y la cámara esa es la que se va a poder visitar cuando abráis? No, porque es un pozo, nosotros bajamos y subimos con relativa facilidad, hay una escalera muy segura, yo allí en la pero Remba, los turistas no podrán acceder al pozo. Lo que hemos hecho es, a la entrada hay un edificio que protege la fachada, que está decorada, y en la pared de la fachada hay una foto a escala 1:1 del techo y de las paredes de la tumba. Ajá.
¿Y tú, Miriam? Pues a mí, bueno, me impactó mucho cuando descubrimos las joyas de una dama, una de las tumbas, la número 14, que ya estaba saqueada, pero uno de los nichos tenía todavía el cuerpo de una dama y esta tenía las pulseras, el colgante, las tobilleras, todo todavía in situ y bueno, unas pulseras de oro preciosas. Y para mí eso tuvo un especial interés porque yo vengo de una familia de plateros y joyeros, entonces para mí eso pues la verdad que fue una subida de adrenalina increíble y luego nunca olvidaré el primer día que buceé en Qaitbay, en el yacimiento del Faro de Alejandría, cuando empecé a trabajar con los franceses allí en el año 2008, en el año, perdón, 1998 y la primera inmersión y encontrarnos con miles y miles de fragmentos del Faro de Alejandría, bloques y bloques, son 2 hectáreas llenas de bloques, había esfinges, había obeliscos, había estatuas, había de todo en el fondo a 4 o 5 metros de profundidad y ese primer buceo en Alejandría a mí no se me olvidará jamás. Extraña. Yo estuve con Godio pescando, como yo digo, pescando cosas en Alejandría y solamente eso ya era como emocionante y era como una... No buceábamos, es increíble lo que hay en el mar. Hay dentro. Sí, está muy emocionante, la verdad. ¿Y alguna decepción? ¿Alguna que digáis? Pues, que lo pensaba y fue la decepción de alguna... Ocurre muy a menudo en arqueología es que digamos, la arqueología como la vida juega contigo, ¿no? Entonces muchas veces donde tú crees que vas a encontrar algo, que el terreno te indica que hay posibilidades de encontrar o alguna tumba intacta o algo especial, pues de repente pues no encuentras nada. Y luego donde piensas que estás excavando un poco pensando en llegar a estratos inferiores más antiguos y más jugosos, pues de repente en un sitio donde no esperas encontrar gran cosa, pues de repente hayas cosas inesperadas. Nosotros, además, la necrópolis nuestra fue muy saqueada desde época antigua hasta el siglo XIX. Entonces tenemos zonas que han sido saqueadas, pero al lado zonas intactas, porque iban excavando, igual que los arqueólogos del siglo XIX, igual que los saqueadores, hacen como catas, ¿no? Y es curioso que en una zona de repente te encuentras un papel de periódico del siglo XIX y al lado un ataúd intacto dejado sobre el suelo. Es que ahora ya se puede hacer arqueología de la egiptología, ¿no? O sea, me ha hecho gracia lo que contaba Miriam de que realmente lo que están es excavando en la excavación anterior. Es como, pasa tanto tiempo. Yo quizá la mayor decepción fue el primer año. El primer año que llegamos, empezamos a excavar en un sitio que ya estaba medio excavar y no encontramos nada. O sea, lo que es que... Bueno, pues nada, ya, pero al año siguiente, a 25 centímetros del año anterior, empezaron a salirnos tumbas, pero tumbas como las de Tanis, con 3 cámaras de piedra, lo menos 4 o 5 llenas de vasos canopos, de euseptis y tal, todo eso en un año. Y digo, por favor, vamos a repartirlo. Pero el primer año, recién llegada, con esa cara y con todo el mundo ahí esperando y tal, ¿qué habéis encontrado? Pues nada, este año nada, pero 25 centímetros de todo alrededor del cementerio. Estaba lleno de cosas, pero bueno, sí, no nos echamos atrás y seguimos atrás. Nos quedan, aunque no creáis, es que nos quedan 5 minutos, porque esto se pasa muy, muy deprisa y como sois 3, pues se hace muy deprisa. Quería haceros una pregunta que normalmente hacemos en todas las tertulias, y es si tenéis un libro que os decidió a dedicaros a la egiptología, una película, o sea, ¿qué os decidió a dedicaros a esta ciencia? Y también que recomendéis un libro, una película, un documental, algo que creáis que le puede interesar a todo el público, ¿no? A ver. Pues no sé. El libro que me cautivó de pequeño fue Sinué el egipcio de Milka Baltari, que me parece todavía hoy un libro genial. Pero a mí lo que me atrapó a la egiptología fue un libro de traducciones de textos del Antiguo Egipto, por aquel entonces al inglés, de Miriam Lichtenstein. Y cuando leí esos textos en inglés, pensé, digo, es que esto lo tengo que saber leer en jeroglífico. Y esto es lo que me llevó. Yo en realidad mis primeros pasos en la egiptología no son de arqueólogo, sino de filólogo,
y los textos es lo que más me llamó la atención y el deseo de poder leer las fuentes directamente. Realmente yo lo tuve bastante fácil porque mi madre era profesora de Historia Antigua de la universidad, tanto la Complutense y la Autónoma, de Historia Antigua y de Historia de Egipto. Es decir, que yo lo tenía en casa desde que era pequeña y mi vocación es desde estaba en el colegio. Yo hacía mis trabajos eran todos de Egipto y encima en mi casa con mi madre profesora de la universidad, pues, y claro, con el Museo Arqueológico, que también empecé a ir allí desde que estaba estudiando la carrera en el Departamento de Egipto, es que toda la vida he estado trabajando allí. Tú no tienes mucho mérito, ¿eh? Tú estabas ya... Y me resultó... Y bueno, yo es que me tragaba todo, me daba igual una cosa que otra, me parecía todo preciosísimo. Además, en casa tenía una biblioteca muy buena, que luego me la he quedado yo. Y bueno, pues ha sido una formación desde muy pequeña. Incluso además, como yo soy la más antigua, para no decir la más mayor de todos y la que primero empezó, pues a mí al principio me decían, pero hija, ¿cómo te dedicas a esto? Si es que aquí no hay egiptología, no hay nadie, no sé qué, no vas a tener trabajo, no tener nada. Yo dije, mira, o egiptóloga o nada. O ya, yo me empeñé, nos tuvimos que ir, todos nos hemos ido a estudiar al extranjero. Yo estuve en París, vosotros habían estado en otro sitio para formarnos, porque en esos momentos en España no había posibilidades de formarte, ahora ya casi es más fácil. Y entonces, bueno, pudimos volver y ya cada uno hemos desarrollado nuestro trabajo, yo en el museo porque lo tenía muy, muy claro desde el principio y bueno, pues fue así, lo mío fue una vocación tempranísima y sobre todo con mucha ayuda por parte de mi madre, una suerte enorme. ¿Tú, Miriam? Pues yo precisamente fue mi padre el que me metió en el mundo este de la arqueología y del Próximo Oriente y desde muy pequeña empezó a contarme historias y me apasionaba tanto que bueno, recuerdo que leí el libro de los dioses, tumbas y sabios, o uno de los... y este libro, bueno, pues claro, eso te despierta la pasión y bueno, yo desde muy pequeña he sentido una vocación muy fuerte y a mí me gustaba viajar, no solamente la egiptología, sino viajar al Próximo Oriente. Entonces, bueno, la verdad que he hecho durante muchos años todo esto de viajar, conocer sitios nuevos, trabajar con misiones muy diferentes. No se me olvidará el viaje que hice a las fuentes del Nilo con la película que hicimos en formato IMAX del recorrido del Nilo Azul. Entonces, para un egiptólogo haber podido ver las fuentes del Nilo Azul, por ejemplo, ese tipo de viaje a mí también me ha aportado mucho, ¿no? Y desde pequeña pues siempre me gustaba eso, el Próximo Oriente, viajar. Me acuerdo también que otro de los libros que me dio mi padre fue La Vuelta al Mundo de un novelista y son libros que realmente me impactaron en aquella época, claro. Sí, la verdad es que el de Ceram, el libro ese es un libro que todos los egiptólogos en general cuando eran pequeños han dicho que han leído, ¿no? de pequeños. Es un libro muy igual que el de Sinué del Egipto. Nos quedan 3 minutos, pero yo quiero terminar de una manera, que es que Miriam, no sé si puedes dar la vuelta al ordenador y enseñarnos. Bueno, ahora es de noche, es de noche. Qué pena, qué pena. Y no sé si está encendida, voy a mirar si está, pero normalmente hay noches que la encienden y otras no. Pues no está encendida. No está encendida, vaya, qué pena. No se ve nada, se ve oscuro. Vale, pues ahí donde enfoca Miriam están las pirámides. Es que el otro día cuando estaba hablando con ella veíamos ahí las pirámides, digo, bueno, esto puede ser un broche de oro para terminar, pero bueno, hay muchas preguntas que hay en el chat, pero más o menos hemos ido hablando. Preguntan si podíamos poner los títulos de los libros que habéis mencionado, por supuesto, los pondremos en la web y bueno, más o menos, una última pregunta, no, es que ya es la hora, quedan 2 minutos y no quiero tampoco alargarme. Muchísimas gracias de verdad a los 3, se ha hecho cortísimo. Ellos todos tienen, he visto que los 3 tenéis muchas charlas y muchas presentaciones también online de vuestros proyectos, que son súper apasionantes, la verdad, verlos. Y yo os animo a todos, pondremos también algunos enlaces a estas presentaciones que tenéis para que los que queráis conocer más en profundidad. Las webs de los proyectos. Ahí está casi todo. Claro, y entonces hay muchos enlaces que os daremos para que podáis ampliar el conocimiento. Y de verdad ha sido un lujazo tener a los 3 porque, aunque decís que hay muchos egiptólogos españoles, yo creo que vosotros sois probablemente los más
conocidos, que hacéis una divulgación de vuestra ciencia más clara, y bueno, que ha sido un placer para la Sociedad Geográfica y para BD Travel Brand teneros hoy como tertulianos. Pues igualmente ha sido un placer. Muchas gracias. Pues nada, que disfrutéis en el Cairo, qué envidia. Da ganas de quedarse. Da ganas de quedarse, ¿no? Gracias a los tres. Un abrazo. Venga, Hasta luego. chao. Adiós. Hasta luego.